localidad, pero pues es una localidad muy rica en territorios, cultura, bueno, y me siento muy bien aquí. Gracias. Gracias a nuestras invitadas, retomamos para todos aquellos que se siguen conectando nuevamente esta tarde desarrollo social e iniciativas artísticas en Teusaquillo con dos invitadas especiales, Casa Quilelé, Juliana Cepeda y Ángela de la colectiva de mujeres muralistas. Decíamos anteriormente que para las personas que se acercan se preguntan básicamente qué es y para qué sirve. Es una pregunta que hacemos siempre a todos los invitados. Cuéntenos qué es eso que ustedes hacen y para qué sirve. Tienen la palabra, chicas. ¿Quién voy yo? Bueno, pues, ¿qué es Casa Quilele? Casa Quilele es un espacio de interacción social, es un espacio de creación artística, es un espacio donde queremos engendrar cultura y crear comunidad, es no solo un espacio, sino también una plataforma y comunidad de artistas, de creadores, de gestores, de productores y de, digamos, todos los agentes culturales. Y es un lugar de encuentro, un lugar también de investigación de las artes. Eh, Esto sería lo que es. ¿Para qué sirve? Bueno, pues nosotros creemos en el arte como herramienta vital para el desarrollo integral del ser humano y por ende para forjar una mejor sociedad y un mejor país. Entonces, pues para mí el arte sirve y es una herramienta importantísima para la transformación social. Bueno, sí, coincidimos en muchos puntos, obviamente. Ese espacio, sobre todo en ese espacio del arte, como forma de expresarnos y como el espacio de encontrarnos, de hacer política, comunicarnos, unirnos, conocernos, discrepar, consensuar. Entonces, la colectiva de mujeres muralistas se armó con esa excusa, o sea, nos convocaron un colectivo que se llama Tejimanchón, estaba haciendo ese proceso de gestión para hacer esa intervención en el puente de la 26 con 30, entonces nos convocó a mujeres muralistas. Entonces, somos un grupo de mujeres muy diversas, de profesiones diversas o de oficios diversos, condiciones de también como nuestra relación con nuestro género y nuestro cuerpo, nuestra ideología, diferimos, pero nos unimos en el arte con esa excusa de pues apropiarnos de, del ejercicio del arte, de comunicar, de expresar y de apropiarnos también del espacio público para como forma y como medio para transmitir muchos mensajes para mejorar la sociedad, pues para intentar y contribuir en ese proceso. Eso es. En ese sentido es importante abordar definitivamente el concepto de sociedad al que nos referimos. ¿Qué mirada tienen ustedes como artistas y como gestoras culturales de la sociedad actualmente en la que vivimos, particularmente en Bogotá, en Colombia? Julia. ¿Qué mirada de la sociedad? Uf, bueno, pues creo que esa pregunta en estos momentos coyunturales está bastante compleja porque es una mirada, la verdad, un poco negativa. Eh, Siento que sí, como hay mucha enfermedad en esta sociedad actualmente, desafortunadamente. Eh, pero, bueno, pues digamos, dentro de mi experiencia con Casa Quilele, pues ha sido todo un proceso de lucha y de trabajo muy fuerte
pues desafortunadamente el consumo cultural y artístico no es alto, es muy bajo en Bogotá, ¿cierto? Y en Colombia en general. Entonces, pues ha sido todo un trabajo de transformación, de un trabajo de educación hacia el poder del arte dentro de nuestra sociedad y cómo involucrarlo en nuestro día a día. Entonces, sí, la mirada de la sociedad, digamos, en este momento, siento que por el lado cultural, pues es una sociedad en desarrollo, ¿cierto? Que todavía hace falta muchísimo consumo cultural, muchísima educación sobre el valor del arte. Sí, es verdad que nos falta, y también es verdad que estamos en desarrollo en ese sentido, como de conciencia de la importancia del arte para nuestro desarrollo como cultura, como sociedad. Eh, Siento que de todas maneras Bogotá es una de las capitales que tiene como una mayor dinámica en este sentido, junto con algunas otras capitales de Colombia. Pues, pues por obvias razones, pues es una capital muy grande y con una confluencia de grupos de diferente índole de la sociedad. Entonces eso la enriquece per se, pero sí el arte, por más que sobre todo la sociedad civil, hemos sido como las encargadas, yo creo que como de proliferarla, ¿no? Que no sea el proliferar, como el uso del arte, ¿sí? Como medio. Claro, también hay unas instituciones, digamos que no son suficientes, ¿no? Para cubrir todas las necesidades, ¿no? Esta sociedad tan amplia. Tan grande y en ese sentido falta conciencia de la importancia porque seguimos como actuando en un terreno muy difícil, ¿no? Nos toca como con las uñas en cuanto a recursos, ¿sí? Entonces, sí hace falta conciencia porque ahí no están puestos los mayores recursos, ¿no? De los gobiernos, ¿no? No está el mayor apoyo y de verdad que todavía se ve como lo lúdico, el hobby, ¿sí? Como el juego, como algo no muy serio. Muchas personas, de hecho, de nuestra sociedad en Colombia ven un performance, no sé, como una obra de arte para explicar algo fuerte, lo ven como, qué falta de seriedad. Entonces, de pronto falta tomarlo más en serio porque no lo ven como algo serio en general, pues muchas personas en la sociedad. Es eso. No te oyes. Estás con el micrófono cerrado. Sí, el ejercicio que nos convoca hoy es también seguir fomentando esa reflexión de la relación que tiene la sociedad civil con el Estado, los compromisos que tiene el Estado, los compromisos que tenemos como sociedad civil organizada, como colectivo de ciudadanos organizados y el papel que cumplimos como gestores, creadores y promotores de la cultura, del arte y el patrimonio, que es evidente para nosotros que es transversal y que es básicamente el soporte fundamental de la vida y la existencia y la relación de los seres humanos con el mundo y entre sí. Por eso mi pregunta es, ¿cuáles son los beneficiarios de las iniciativas que ustedes adelantan y cómo hacen para verificar que efectivamente ellos sean beneficiarios de esas acciones? Empieza, Ángela, si quieres. Bueno, listo. Nuestras principales beneficiarias son las mujeres, porque nos enfocamos mucho en dar el mensaje de pues, cuáles son nuestros derechos, ¿no?
nuestros derechos como seres humanos que han sido vulnerados históricamente y pues en ese proceso de ser conscientes de estos derechos y estas vulneraciones a la vez, pues sin querer victimizarnos, sino más bien mostrando los avances que hemos dado en esas luchas, como posicionamiento de nosotras como seres completamente sujetos de derecho, como todos los seres humanos. Entonces, las mujeres dentro de esas mujeres, pues hay subgrupos, entonces en las intervenciones en la calle, pues están las mujeres que transitan los espacios, buscamos que con las intervenciones se dé un mensaje, pero además se reactiven espacios que son inseguros, sobre todo para las mujeres. También mujeres como nosotras, como que hacen parte de colectivos artísticos, de emprendimientos, entonces buscamos hacer red con estas mujeres también para que se beneficien de esas intervenciones en el espacio público y mujeres también de la institución. Entonces, tenemos contactos con la Secretaría de la Mujer, con el Colmic de Teusaquillo, entonces la idea es también como que a través de esas alianzas nos beneficiamos mutuamente. Eso es. Bueno, pues en Casa Quilele los beneficiarios realmente es cualquier persona que tenga un interés de creatividad, de desarrollar su creatividad, de desarrollar su expresión artística. Mayoritariamente son mujeres, también como un 65% aproximadamente. Y bueno, niños, jóvenes adultos, adultos, tercera edad también, dependiendo, digamos, del evento, de los programas que se realicen, hay diferentes beneficiarios. Pero en general, pues es toda persona que quiera explorar su creatividad y su desarrollo artístico. Gracias, Juliana, gracias, Ángela. Damos la bienvenida a las compañeras de la colectiva serigráfica Tejimanchón. Un saludito, por favor. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Hola, chicas, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todas? Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación. Nos alegra mucho poder participar acá con ustedes y poder construir colectivamente con las otras personas que hacen arte acá en la localidad. Excelente, bienvenidas. Siempre son un importante factor para la construcción de desarrollo artístico, cultural y patrimonial en Teusaquillo. Y las ponemos un poco en el contexto de lo que estábamos tratando. Nuestro tema de hoy siempre es el desarrollo social y las iniciativas artísticas, culturales y patrimoniales en Teusaquillo. Ya habíamos preguntado básicamente qué es lo que hace y para qué sirve cada una de estas iniciativas, y habíamos intentado acercarnos un poco a esa impresión de lo que cada uno tiene, de lo que cada uno percibe de lo que es esta sociedad en la que actualmente nos estábamos encontrando y ante quién o a quién respondemos con nuestras acciones como beneficiarios. Entonces, y mi pregunta, pues precisamente tratando de conjuntar estas tres que estaban previamente para que las personas escuchen su opinión es, ¿cuál es esa perspectiva que tienen ustedes, esa mirada que tienen de la sociedad, particularmente de la sociedad en Bogotá y sus acciones artísticas y patrimoniales que tienen que ver con ese trabajo social y con el desarrollo de un grupo poblacional, en este caso en Teusaquillo? Tienen la palabra, compañeras de Tejimanchón. Bueno, pues yo creo que nuestra perspectiva, sobre todo por los últimos tiempos, de la sociedad de Bogotá en general, es que hay una necesidad de cambio, ¿sí? Y que con esa necesidad de cambio también se manifiesta mucho a través de las diferentes prácticas artísticas de muchísimos colectivos, ¿sí? O sea, es una de las
como de las necesidades que tenemos también como personas que hacemos arte en las diferentes áreas de artes a las que nos dediquemos, pero tenemos en común esa necesidad de un cambio, de hacer un vuelco a la sociedad que estamos viviendo. También, pues por un lado, digamos, la falta de condiciones laborales, por decirlo así, que tenemos como artistas, eh, la falta de poder acceder a una inversión concreta para un fortalecimiento real de nuestras microempresas o nuestros emprendimientos o nuestras iniciativas artísticas. Digamos que estamos como en una situación de supervivencia y en esas manifestaciones sociales en las que salen muchas personas a marchar, muchísimos colectivos artísticos de música, de danza, de teatro, de gráfica, sí, como de todas las escenas salen a marchar también y a participar y a mostrarse artísticamente y a poner como su voz de creatividad y de protesta, o sea, por un lado protestar, pero por el otro lado, desde la creación, proponer y empezar a cuestionar esta estructura para poder crear una donde nos entendamos en conjunto, donde podamos desarrollarnos como personas, como artistas, como sociedad. Vale, muchísimas gracias. Una de y precisamente ya estaba dando algunas pinceladas sobre estos temas que nos aquejan particularmente al gremio de aquellos que trabajamos, que creamos, que vivimos y que soñamos esto del arte y de la cultura y el patrimonio, que es una causa y como lo decía un gestor mexicano, pues básicamente lo que recibimos es un salario emocional, un salario que nos llena de orgullo y de satisfacción por ver que la pieza publicitaria salió bien, que el evento fue exitoso, y después decimos, oiga, pero había que generar ganancia. Ay, yo no pensé en eso, yo estaba pensando en otras cosas. Quizá eso es una de las debilidades que yo he encontrado en mis ejercicios de gestión durante muchos años, es que nosotros no entendemos la cultura como un negocio, ¿sí? La cultura es un capital riquísimo que hace riquísimo a las sociedades, pero para nosotros no es un negocio, es una posibilidad de desarrollo que una vez generado genere riqueza es otro asunto, pero no se adelanta con ese propósito. En esa medida les quiero preguntar a cada una desde su experiencia y su quehacer cotidiano, ¿cómo hacen para gestionarse? ¿Cómo hacen para sobrevivir? ¿Y qué es lo que las motiva a hacer este ejercicio que de todas maneras implica recursos, implica dinero, implica moverse, implica capital? ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo le podemos decir a las organizaciones que están empezando o aquellas que ya están cansadas de intentarlo, que persistan y que gestionen? ¿Quién levanta la mano? Quien quiera tome la palabra, por favor. Las que acaban de llegar, que no han empezado. Están tranquilas. Vamos a darle una introducción. Pues nosotras lo que hacemos principalmente como Tejimanchón es serigrafía, ¿sí? Entonces tenemos como unos productos propios. Tenemos 2 puntos de distribución, bueno, 3 puntos de distribución. Hay 2 que se mueven más porque uno es de formación bastante reciente. Hacemos calcomanías, afiches, libretas, tenemos unos colores también impresos como sí, como productos para dibujo, para, para escritura, para que la gente compre, digamos, esos elementos y se distribuyen. Evitamos, por ejemplo, ser distribuidoras de nuestros propios productos. Ese es uno de los errores en los que caen muchas personas. Y es que cuando una está en el lado de la producción, de crear, pues meterse en la tarea también de vender, en ese proceso es más complicado. Entonces, los puntos de venta que tenemos principalmente son la valija de fuego, la séptima con 47,
distribuidora Rojinegro, que queda en la 17 con, eso es como con 42 más o menos, y con la red Las Propias en la casa de La Hoguera, que queda por la 45 con 24 más o menos. Esos son como los tres lugares principales de distribución, pero pues también aún no hemos alcanzado un punto en el que esos productos se muevan lo suficiente como para mantenernos con eso. Entonces, pues se hacen diferentes procesos de gestión también. Como participamos en muchos procesos sociales, por ahí también a veces nos salen trabajos de diseño, que es como la otra parte, digamos, fuerte que nos ayuda a sostener, que es el diseño gráfico. Entonces hemos trabajado con muchas organizaciones de distintos tipos, con ONGs, sobre todo ONGs ambientales, con organizaciones de recicladores, digamos, organizaciones de mujeres, más que todo, digamos, en ese ámbito también de las organizaciones sociales, porque nuestro enfoque de diseño también es un enfoque de que realmente la herramienta sirva para que la persona entienda un proceso específico, un decreto en particular, o sea, digamos, el diseño en función de lo que se busca como transformar socialmente. Entonces, como herramientas de comunicación, nosotros vemos la comunicación como una herramienta que sirve para conocer, profundizar, analizar, visibilizar diferentes problemáticas, y pues tenemos la ventaja de que no muchas personas que se dedican al diseño gráfico manejan ese enfoque como de comunicación social o de diseño social, entonces nos sale más bien trabajo por ese lado, ¿sí? Entonces, como la cosa. Yo creo que es importante dedicarse a lo que uno le gusta, ¿sí? En la medida en que hace uno lo que le gusta, pues en esa medida también van saliendo esas posibilidades de recibir un ingreso económico que le permita irse manteniendo, ¿sí? Y ir sosteniendo, ir invirtiendo de a poquito, pero ir creciendo de a poquito, pero con paso fuerte, ¿sí? Con paso firme, es como una cosa que garantiza también esa posibilidad de autogestionarse y, por ejemplo, no estar dependiendo de proyectos o no estar dependiendo de si hay inversiones o no desde de cultura, digamos, desde artes o desde instancias institucionales o desde ONGs internacionales. Cómo mantener esa autonomía también es importante. Muy bien, muchas gracias. Juli, si quieres, toma la palabra. Bueno, pues ahí lo que tú hablabas, Mauricio, del salario emocional, pues es digamos, muy relevante. Siento que los creadores y gestores somos por naturaleza altruistas, y por ende nos puede pasar eso que tú hablas, que de pronto trabajamos muchísimo y resulta que de retorno no estamos eh, realizando lo que queremos. Al igual estoy de acuerdo con las chicas de Tejimanchón, que pues cuando uno hace lo que le gusta con pasión, con amor, con berraquera, pues las cosas también empiezan como a coger rumbo. Sin embargo, pues en mi caso, que es un espacio físico, ¿cierto? Que pues generó una inversión, generó, digamos, un riesgo, préstamos, porque pues es un poco diferente a solo, pues sí, el servicio, sino es como el espacio físico que genera muchísimos costos y gastos fijos que de alguna manera solamente por ejemplo, la programación cultural es totalmente imposible de mantenerse. Casa Quilele ha sido un espacio totalmente autogestionado desde el inicio. Eh, Nosotros al principio, como los primeros 3 años, vivimos también en ese espacio. Entonces ahí como que optimizábamos de alguna manera todos los recursos, sin embargo, siempre ha sido una sostenibilidad a ras, ¿no? Y muchas veces teniendo que volver
sí, como a pedir préstamos, etcétera, porque pues la cosa es peluda, ¿no? Nosotros, digamos, al principio, los primeros 3, 4 años, yo estaba produciendo aproximadamente 30, 40 eventos al mes para, para poder mantenernos, imagínense, y pues también es un desgaste brutal, físico, emocional, que bueno, también digamos que fue muy importante para esta creación de contenido, de la programación de Casa Quilele, de esa labor como de transformación eh, del pensamiento y de la mente de las personas para lograr que vinieran a consumir cultura. Siento que es muy necesario, ¿no? En cualquier proyecto, los primeros años, pues hay que camellar fuerte. Sin embargo, pues ya después de 5 años de existir y que, bueno, todavía ahí seguimos permaneciendo, eh, porque pues las estadísticas es que muchas casas culturales cierran después de 2, 3 años que no aguantan. Eh, entonces sí hay que tener mucho aguante, hay que tener paciencia, hay que tener, digamos, mucha berraquera y porque es estar remando todos los días, todos los meses, es como una montaña rusa también, ¿no? Por eso eh, qué importante sería tener un apoyo sólido del Estado mensual, anual, donde uno pudiera como estar más tranquilo y respirar, ¿cierto? Pero siento, digamos, para finalizar, pienso que Casa Quilel está en un momento de observar la gestión también un poco más como negocio, ¿cierto? Y, y pues crecer, ¿me entiendes? Y tomar decisiones con respecto a, pues a una sostenibilidad mucho, mucho más positiva y mucho más interesante porque pues de alguna forma, pues esa como esa sostenibilidad RAS y esa montaña rusa pues puede generar, sí, pues ganas de rendirse, ¿no? De tirar la toalla. Como decía Ángela, pues nosotros trabajamos en un ambiente difícil, rudo, ¿no? Con varios amigos artistas hablábamos que la pandemia, digamos que yo creo que los artistas lo estamos manejando mucho mejor porque estamos acostumbrados, ¿no? A estar en un ambiente y una situación con muy pocos recursos, con pocas oportunidades. Entonces, sí, el altruismo es importantísimo, pero hay que tener también una visión de negocio, hay que tener una visión de sostenibilidad a largo plazo, eh, pero pues hay que tener también mucha paciencia y camellar bastante. Ángel, Sí. Pues trabajamos sobre todo con el recurso emocional, como con ese amor a lo que hacemos que nos hace decir, sí, yo quiero, y no importa si tengo que, en lo personal, pues yo trabajo en urbanismo, ¿sí? Eh, de eso me mantengo, digamos que de eso vivo. Como del trabajo de artista no vivo y entonces uno saca tenemos extra, problemas ¿no? con tu comunicación. Para, Ángela, no para te invertirlo en los habla. proyectos artísticos, ¿no? Y eso a uno o estamos acostumbrados, ¿sí? Estamos perdiendo, es que te estamos ¿No? perdiendo. ¿Se está Hay cortando? intermitencia en la señal.
si quieres repetirnos lo último que nos dijiste, porque Hola, ¿no te me oyen colgaste. bien? Te oímos, pero estás congelada. Hola, ¿no? Ya volviste. Hola. ¿Sí? A ver, dale, avanza. Eh, No, no, tenemos problemas con la comunicación. eh, Si quieres porque se salir y corta. volver a Entonces, entrar, sí, ¿no? Entonces, está listo, vale. Ya se conecta las fallas técnicas acostumbradas. Tiene cerrado el micrófono, Mauricio. Perdón, lo mismo de siempre. Ya Ángela se conectó nuevamente, listo. Ahora sí te escuchamos. ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, dale, muy bien, Bueno, sí. bueno, no, pues resumiendo, de acuerdo que hay un componente, un recurso emocional que nos mueve mucho, ¿no? Nos da como toda la pila y nos recompensa, nos alimenta a veces. Pero bueno, que en mi caso personal, pues yo vivo del urbanismo y pues sí es difícil a veces pues sacar ese tiempo extra y esa energía extra que digamos que no es extra, a veces se necesita que en los proyectos que sea casi que no sé, un 100% del tiempo, pero pues toca como duplicarse en ciertos momentos coyunturales de proyectos artísticos. ¿También me estoy yendo? ¿O, No, o no, ya no. me están escuchando? Ah, listo. Entonces, en ciertos momentos toca como hacer un esfuerzo doble y la energía la saca uno de esas ganas de hacer las cosas, pero es verdad, como decía Juliana, que a veces uno, pues, no tanto que claudique, pero sí a veces, en mi caso, yo a veces procrastino todos los proyectos artísticos que tengo en mente porque es como, uff, no, ya estoy drenada mentalmente. Sí, yo como que con el día a día y otras labores un poco así como para mí más duras, como de un pensamiento más duro, más, que será científico positivista, por decirlo así, que no es artístico. Entonces, para mí a veces es como que a veces ciertos procesos que son de una estructura como fuerte, como cuadrícula, a mí me drenan bastante y es difícil como estar como con toda la energía plena para sacar cosas artísticas que están ahí esperando. Entonces sí, la necesidad de tener más incentivos económicos a través del arte es muy importante para que, o sea, si uno hace lo que quiere, o sea, lo que le nace, pues, como algo así como, yo nací para esto, entonces yo sé y es lo que quiero hacer. Pero si aparte tiene ese apoyo de todo el entorno, es mucho mejor y seguramente puede hacer cosas muy buenas y muy útiles para la sociedad, ¿sí? Como muy productivas para la sociedad. Entonces ahí vemos un poco a tocar el tema de cómo la sociedad ve el arte, si no lo ve tan serio, y entonces ahí es que si se entra más dentro de las estructuras tradicionales de nuestra sociedad, pues iríamos como más, no sé, rodaríamos más como en la máquina, más a la par y sería más chévere. Sí, eso. Muy bien, gracias. Creo que aquellos que seguimos trabajando en este ejercicio de la cultura durante varios años siempre hemos tratado o hemos percibido esa dualidad que se presenta entre lo que son los artistas creadores y los gestores culturales. Decimos que los artistas piensan más con el corazón, piensan con el corazón. Mientras que los gestores culturales no tienen un apasionamiento por otro tipo de cosas más técnicas y que lo llevan a pensar en otros aspectos del desarrollo. Por eso yo siempre he señalado que hay gestores de procesos y gestores de recursos. Y no quiere decir
no quiere decir que la cultura sea un factor de generación de riqueza, sea repudiable ni sea, ¿cómo decir?, satanizable. Creo que la cuestión está en no caer en lo que también decía ese mismo gestor cultural que habla del salario emocional, no caer en aquello que ya mencionaban en años anteriores, en la McDonaldización de la cultura, en la uniformidad de los proyectos y de los procesos y de los resultados que vamos a dar, y de replicar modelos que todos son iguales, y que la globalización y la homogenización de productos culturales que han llevado a lo recreativo, ¿sí?, a la ocupación del tiempo libre, a pasar el rato, a la más media, pues ha hecho que precisamente lo que señala Ángela, la cultura sea, o el arte y el patrimonio haya sido un entretenimiento, lo cual es válido, pero desde nuestro sector, de nuestra mirada como artistas, reclamamos una mirada más especial, un estudio más profundo, un cariño más especial por nosotros de parte de quien le corresponde y le toca. Por eso mi pregunta en este momento de desarrollo social en que nos encontramos, particularmente en la ciudad, en donde estamos hablando de un nuevo contrato social, de una nueva administración, en un contexto de enfermedad, de miedo, de temor por la propia enfermedad y por los resultados que ello ha generado, la pobreza, la pérdida de espacios culturales para nosotros, lo que menciona Juliana, el cierre de salas, de infraestructuras culturales que nos asedian. Hoy por hoy, ustedes y nosotros que vivimos en Teusaquillo escuchamos 2, 3, 4 veces personas grandes, músicos cantando frente a nuestros edificios, frente a nuestras casas, en las calles. Los vemos en Belalcázar, los vemos en Palermo, los vemos en galerías, están por todas partes. Los músicos están tratando de salvarse y de buscar solución a ello. Mi pregunta por eso es, desde esos procesos que ustedes están adelantando de empuje social, de esa relación que tienen desde cada uno, desde su quehacer, ¿cómo van? ¿Cómo van en este desarrollo social? ¿Cómo van impulsando el carro de la democracia y de la participación ciudadana en este nuevo contrato social? En este nuevo contrato social que es de una alcaldesa mujer, diversa, emprendedora, bueno, consciente, y pues cómo vamos en ese plan, si ese contrato, ese nuevo contrato social en verdad es nuevo o no es lo que parece. Chicas, tienen la palabra. Bueno, pues si alguna quiere hablar, nos dice. Sí. Pues ahí como convergen varias cosas, ¿no? En este momento, localmente nos encontramos en proceso de encuentros ciudadanos para una de nuestras intenciones, digamos, también en el proceso de articulación con el Comité Operativo de Mujer y Género, es poder posicionar precisamente el trabajo artístico de las mujeres de la localidad y que digamos, se fortalezca un reconocimiento no solamente en palabras del trabajo de las mujeres artistas, sino también un reconocimiento económico, ¿sí? Porque pues vemos muchas acciones que hacemos voluntariamente, que muchas veces las instituciones ponen en sus indicadores de resultados, pero que realmente todos esos dineros de inversión a esas acciones no llegan directamente a las personas que hacen la acción. Entonces, entre este proceso hemos estado tratando de fortalecer el proceso de participación del CPL. Nos articulamos con unas mujeres que ahora son consejeras en el CPL. También nos articulamos en un proceso de pacas biogestoras acá en la localidad, y pues también estamos en el proceso con la colectiva Mujeres Muralistas, con quienes hicimos la intervención del puente de la calle 26 con carrera 30, que supongo de pronto Ángela lo nombró anteriormente.
pero con una apuesta también de el reconocimiento del trabajo y buscar un reconocimiento económico. Con este primer ejercicio no hubo reconocimiento económico de esta intervención. Y es que hay otros factores que entran también a jugar. Uno, y que le meto a la discusión, es por un lado está la administración distrital, cómo implementan eso en la administración local, pero también está la visión nacional desde la misma ley naranja y cuáles son sus propósitos y cómo eso se ve reflejado en el plan de desarrollo distrital, ¿sí? Cómo se ve reflejado en los ítems del presupuesto participativo, cómo se ve reflejado también en el plan, en el borrador de plan de desarrollo local, y es que termina quedando dentro de los indicadores o dentro de los presupuestos participativos como uno de los que está en el top 7, llaman ellos, el fortalecimiento de industrias culturales. Si vemos eso, eso es bastante problemático para las personas que hacemos arte y de hecho también para las personas que hacen la gestión cultural, porque nosotros no hacemos parte de la industria, ¿sí? O sea, es una como de los cuentos, por decirlo así, que nos han metido de que los artistas hacemos parte de la industria cultural y eso no es así. Cuando uno viene a mirar la ley naranja y cómo se define cuál es la industria cultural, pues las industrias culturales no son las que crean artes, no son las que crean cultura, sí son las que venden porque tienen unas infraestructuras grandes y que pueden soportar muchas cosas. Por ejemplo, acá en la localidad está Corferias, está Colsubsidio, está el Movistar Arena, está el Campín, sí, hay algunas cosas que maneja, que administra CAFAM también, y si se fortalece a la industria cultural, pues también el riesgo es que ese presupuesto, en este momento en que todos los sectores estamos en una situación donde ni siquiera podemos abrir nuestros negocios, sí, lo que les está pasando, por ejemplo, a los locales donde vendemos nuestros productos es que por las cuarentenas no pueden abrir. Entonces, no, esos dineros se van a ir hacia esos grandes que manejan la industria cultural, ¿sí? Y nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando a ver qué podemos hacer, ¿sí? Entonces, en esa medida, pues también hay como desde nuestro lado una visión muy crítica frente a lo que está realizando la alcaldía distrital, ¿sí? A cómo se ha ido también llevando ese proceso de participación, porque se recogen todas las propuestas, todas las problemáticas de la ciudadanía, pero en el momento de venir a reconocer para poder hacer un ejercicio de activación económica de acá, terminan saliendo de resultado, por ejemplo, las industrias culturales, cuando en el encuentro de cultura fue una de las cosas en las que se enfatizó que no debía, o sea, que no estábamos de acuerdo con eso, y muy probablemente los votos del área cultural que participamos ahí se fueron hacia otros ítems con relación a la cultura, ¿sí? Que no fue con relación al apoyo a la industria cultural. Entonces, eso es, pongo, digamos, como esos temas ahí para que podamos seguir discutiendo. Vale, gracias. No sé si Ángela, que estás ahí, dale, por favor. Bueno, espero, estaba tratando de conseguir un cable Ethernet acá porque sí, a veces se me va la señal, entonces, pues me avisan si todavía no lo he conectado. Estoy intentando, a ver, por aquí me están ayudando a conectar un cable. Espérenme un segundito. Dale. Ya, ya. Para ver si así se mantiene más estable la conexión. Sí, pues lo que dicen mis compañeras es así, o sea, es el asunto, pues como con nuestro motor pues financiero, lo que nosotras como colectiva de mujeres muralistas hemos hecho para avanzar en ese proceso es como concientizarnos a nosotras mismas, por ejemplo. Y es que pasamos de hacer un proyecto totalmente voluntario, ¿sí? Digamos, nos aportaron algún dinero
de la administración para los materiales, pero nosotros hacíamos un presupuesto de el recurso nuestro, el recurso humano que invertimos, y de 8 millones que nos dieron para materiales, nuestro trabajo por el tiempo que estuvimos allí, por la especialidad del trabajo, valía más de 150 millones de pesos, ¿sí? Bien valorado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es que ahora estamos buscando formas de, claro, buscar recursos, ayudas financieras, pero siendo como más explícitas en que nosotras requerimos pues un pago por por nuestro trabajo, que vale. Entonces, a veces nos dicen como, ay, claro, tan lindas, nosotros podemos conseguirles recursos, podemos conseguirles pinturas. Entonces, nosotros decimos, no solamente necesitamos pinturas, porque es que todas somos o estudiantes, algunas somos estudiantes, otras trabajamos, bueno, ahorita desde la casa todo es más normal, pero en algunos casos algunas trabajaban 100% en una oficina antes de la cuarentena, entonces para dejar la oficina tocaba que pidieran unos permisos o hicieran unos reemplazos, cosas así, o pues que ya viéndolo a futuro tendría que uno pensarse, listo, yo trabajo en una oficina 50% del tiempo y el otro 50% del tiempo como artista tengo una financiación, pero entonces estamos en ese proceso de ver cómo podemos ser sostenibles en ese sentido económico y no solo en el sentido como emocional, como si esta fuerza es perenne, ¿no? O sea, es por siempre, porque como decía Juliana, tampoco es así, porque pues la realidad es que pues la energía se agota también. Entonces, y tenemos que cuidarla y cuidarnos, y parte de nuestro trabajo es cuidarnos a nosotras, ¿sí? A nosotras mismas, entre nosotras, cuidar a la gente. Entonces, el trabajo digno es parte de esa búsqueda y eso que queremos que se concrete en nuestra práctica. Eso. Muy bien, muchas gracias. Juliana, ¿quieres anotar algo? Sí, no, pues que para nadie es una novedad, pues que nuestra industria cultural pues tiene unas carencias muy graves, carencias de recursos, carencias de apoyo, carencias y digamos, para mí la carencia más importante es lo que hablabas, no sé, una de las chicas de Tejimanchón, que sí, que hay unas políticas y dentro de esto la economía naranja y todo esto que no, parece que no conocieran la industria, ¿no? Y que no conocieran realmente cómo funciona el mercado cultural en Bogotá, cómo funcionan las comunidades, los colectivos artísticos. Por ejemplo, yo estuve en una de las reuniones de todo este tema de la creación de los distritos creativos y todo esto. Y en la delimitación que ellos tenían, que podía ser un distrito creativo, Casa Quilele no estaba incluido, por ejemplo. Entonces, tenían como todo el Parkway y una parte, pero Casa Quilele estaba totalmente por fuera de ese distrito, ¿no? Y pues siendo una casa cultural, digamos, de ya más de 3 años en el barrio. Entonces, sí, hay carencias y hay una falta de una investigación real de nuestra comunidad, lo que tú decías, de las industrias creativas, ¿quiénes son? Son los grandes contribuyentes, ¿cierto? Pero no está el artista, no están nosotros, los gestores culturales.
Entonces, de alguna forma, pues sí, ahí la conclusión también es, dentro de todas estas conversaciones y esta comunidad también artística tan bonita que tenemos creado de alguna forma entre nosotros, pues se puede ir transformando esto. Muy bien, muchísimas gracias. Les recuerdo a todos aquellos que nos están viendo en este momento que estamos en la conversa del espacio del Observatorio Cultural compartiendo con las compañeras del colectivo, de la colectiva serigráfica Tejimanchón, con Casa Quilelé y con la colectiva de mujeres muralistas, hablando sobre desarrollo social e iniciativas artísticas en la localidad de Teusaquillo, y estamos entrando ya en una zona en la cual nos interesa y podemos empezar a puntualizar porque han señalado ya algunos aspectos que tienen que ver con la vena del asunto que nos convoca al Observatorio Cultural de Teusaquillo, y es la relación que tienen las organizaciones artísticas culturales con las administraciones, en este caso con la administración local, y lo que esperamos que se dé y lo que ha venido pasando en estos acontecimientos. Efectivamente, como las compañeras del colectivo, de la colectiva serigráfica señalaban, en ese top 7 de los más votados en los encuentros ciudadanos, pues el primero es dotación e infraestructura cultural, lo cual emocionaría a muchos, pero hay que ver en detalle a qué se refiere cada uno de esos conceptos de gasto. Asimismo, otro que nos convocaba y que nos parece interesante es el de apoyo a iniciativas artísticas, culturales y creativas, donde se cruzan dos conceptos que ya señalan ustedes muy importantes. El apoyo a los negocios, la inversión financiera, tal como Resi, como tal, lo vamos a mostrar ahora en un pantallazo para que vean qué reza el concepto. El apoyo y la financiación a iniciativas, a organizaciones, a negocios culturales. Y por otro lado, lo que menciona Juliana, los distritos culturales, distritos artísticos y culturales. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Y si estamos realmente preparados nosotros. Ya la Secretaría de Cultura del año pasado, en el 2018, elaboró, de acuerdo a ese plan que por fortuna no se llevó a cabo en ese plan de ordenamiento territorial, diseñó una propuesta de distrito cultural en el que, por supuesto, no estamos todos. No estamos todos, entonces ese es un punto que hay que ver. Me gustaría compartir con ustedes esta pantalla para que veamos un poco los conceptos y nos ubicamos. A ver, lo veo por acá, por acá. A ver, ¿están viendo esta pantalla? Hola, hola. Sí, sí, se ve. Vale, Sí, bien. sí se ve. Entonces, señalar precisamente el concepto de gasto que se refiere a apoyo y fortalecimiento a las industrias culturales y creativas en las localidades. Y dice así, y ahí es donde los proyectos tendrán que aparecer con recursos, con esos recursos que esperamos aparezcan inicialmente para la localidad. Herramientas de financiación dirigidas a fortalecer los modelos de gestión de los distritos creativos o territorios con potencia de clúster. Potenciar las ideas de negocio e incubación de las iniciativas culturales y creativas y promover estrategias de ampliación de mercado y nuevas oportunidades de negocio con el propósito de estimular las dinámicas de creación, acceso y consumo de bienes y servicios en las localidades. Voy a mostrarles la foto que tengo yo acá, a ver si la tengo acá. Exactamente. Esto es lo que propone Secretaría de Cultura, o que tenía propuesto, por lo menos planeado en el año 2018, de lo que sería el Distrito Cultural y Creativo de Teusaquillo. Como ven, el distrito empieza en la Caracas, llega una cuadra más abajo del Parkway, comienza tal vez en la 32, sí, en la 32 o algo así, y termina en la 45.
en esa razón y en ese sentido, cuando hace una comparación con la infraestructura y el desarrollo de organizaciones culturales que tenemos en Teusaquillo, en ese mismo territorio, pues ese distrito solamente cubre a lo sumo el 50%. Entonces, tal como están las cosas, a ver si ya salí de acá, sí, ya salí. Perdónenme, me ubico. Eso ya. Esa es una visión y esa es una perspectiva que tenemos inicialmente de ese concepto de gasto, pero hay tres que quedaron desatendidos y que nos preocupan a los creadores, a los gestores, a los dinamizadores de los espacios y de las iniciativas culturales. Dentro de ese top 7, que seguramente indica que a quiénes son los que van a tener recursos, no quedó lo referido a procesos de formación artística, cultural y patrimonial, que para nosotros es básico, fundamental. O sea, no podemos pensar en una sociedad sensibilizada si no partimos de esos procesos valga la redundancia, de sensibilizar, de ilustrar, de formar, de orientar. Y por otra parte, primer componente, concepto de gasto y componente de un proyecto que atañe a una dimensión del quehacer cultural que no está dentro de nuestro top 7. Segundo componente de gasto, iniciativas de apoyo a las organizaciones artísticas, culturales y patrimoniales. Eso se refiere a la línea y a la política de fomento, fomento al desarrollo, fomento a los recursos para hacer nuestros proyectos. Nada, desaparecieron totalmente. Eventos recreo-deportivos, en total ausencia. Entonces esas son líneas que uno se pregunta, bueno, ¿y quién las va a abordar? Si no las va a abordar la administración local, pues esperaríamos entonces que la administración distrital las acoja y las apadrine. Compañeras, ustedes han estado presentes en los diferentes escenarios y se oye hablar de proyectos que sean de cobijo para los diferentes sectores. Nosotros hemos estado proponiendo, y muchas personas lo han hecho, de una casa de las culturas, de un espacio en el que nos podamos encontrar como colectivos, como creadores, como gremio, y nos encontremos en comunión con la sociedad y con los vecinos para compartir nuestros saberes y nuestras creaciones. Proponemos que la casa sea una casa física, virtual y descentralizada. Hace algunas sesiones tuvimos como invitados aquí, en este mismo espacio, a algunas de las salas de teatro de Teusaquillo. Y uno de los directores decía que las casas de la cultura en Teusaquillo son las diferentes salas y las infraestructuras culturales que se tienen. Y que la idea sería seguir apoyando lo que ya está y no inventar nuevas cosas para generar más recursos. Frente a estas dos cosas, frente a la posibilidad de la creación y el impulso a una casa de la cultura en Teusaquillo, y frente a la posibilidad de pensar que las organizaciones hagan parte de esa casa, ¿qué piensan ustedes? Pues Bueno, no sé. ¿quién quiere iniciar? Voluntariamente. Entonces, no tenemos un problema con iniciar, pero si ustedes lo decían también. Pues claro que hace falta una casa de cultura. De hecho, precisamente en el encuentro ciudadano de cultura, recreación y deporte también hablamos de la posibilidad de que hubiesen más casas, ¿sí? Y por ejemplo que los predios que hay que no están en uso, o sea, hay muchos predios acá en la localidad que no están en uso, que no, digamos, son predios o que están abandonados o que son casas que están baldías, que no tienen dueño al parecer, o predios que son del Estado, que tampoco están en uso, que esos predios pudieran ser dados
a las organizaciones culturales, también a las organizaciones sociales, para que pudieran funcionar ahí autónomamente. Porque si bien una casa de cultura, que sí nos hace falta también como un punto de encuentro, también facilitaría precisamente poder romper esa barrera, como lo que sucede con la Casa Quilele, esa barrera de tener que sostener un espacio, ¿sí? Y poder tener un espacio en el que se presta la función del servicio cultural, que sea más fácil de sostener porque se cubren los gastos de funcionamiento y de mejoramiento del predio, pero no se paga un arriendo. Ese tipo de contratos se realizan actualmente en la ciudad y en el país con diferentes predios y muchas veces son con empresas privadas, ¿sí? O sea, hay empresas que tienen predios en comodato, que son o de nivel distrital o de nivel nacional, y que ahí ponen a funcionar sus negocios, ¿sí? Entonces, pues en esa medida también sería bueno que pudiésemos acceder a esos predios, que pudiésemos poner a funcionar nuestros talleres o las casas culturales, o en algunos casos también los teatros. No todos los teatros ni salas concertadas son dueños de su propio espacio, sino que también lo tienen que mantener. Entonces, esa es una cosa como fundamental para poder hacer un sostenimiento de la cultura, de lo que ya hacemos, pero con algunos factores de beneficio también por el servicio que prestamos. O sea, mal que bien, en ese servicio cultural que prestamos se beneficia toda la gente. Hay algunas cosas que se cobran, pero hay muchísima oferta gratuita acá en la localidad, ¿sí? O sea, hay mucho que se oferta gratuitamente o que se oferta por aporte voluntario, ¿sí? Que se oferta, digamos, por donación, que no está financiado y que es un beneficio para toda la comunidad y que termina siendo un beneficio también para la administración, ¿sí? No por nada, digamos, la localidad de Teusaquillo es considerada una de las localidades que tiene como su fuerte en la parte cultural, ¿sí? Entonces, ese fuerte que tenemos nosotros como localidad no es un resultado de la inversión del distrito, no es un resultado de la inversión local, sino que es un resultado del trabajo y de la inversión social que hemos realizado todas las personas que nos dedicamos a las diferentes ramas del arte, con relación al patrimonio también, ¿sí? La recuperación de espacios patrimoniales, un enfoque también distinto en la recuperación y el reconocimiento de esas riquezas patrimoniales por la multiculturalidad que tenemos de todas las prácticas culturales, ¿sí? Entonces, es indispensable esos espacios, pero también que se abra esa oferta hacia las diferentes organizaciones culturales y sociales. Sí, hola. Sí, pues yo siempre he dicho que lo ideal sería que hubiera tantas casas culturales como panaderías, porque pues para mí el arte es muy, muy importante. Sí, casi que después de la comida, ¿cierto? Sin embargo, digamos que en todo el canal de producción, circulación, de creación, todo esto, pues hay que mejorar un montón de cosas para que esto pueda ser posible, porque realmente mantener un espacio es muy complejo. Eh, entonces, ese tema de crear una casa cultural de Teusaquillo, digamos que me parecería interesante, pero si fuera totalmente apoyada por el distrito, ¿no? O por la alcaldía local, porque si no, eso se puede volver más un problema que una solución, porque si pones un montón de gente a ser líderes y a gestionar y a querer hacer un montón de cosas, eso se vuelve un enredo. Entonces, pues debe ser, o sea, me parecería muy interesante sobre todo la idea de utilizar esos predios y esas casas que están vacías o que están abandonadas. Eso lo hacen mucho en ciudades como Barcelona,
¿no? Que llegaron los artistas a ocupar los espacios directamente, pero también he escuchado de tratos y acuerdos que se hacen entre los dueños de la casa con los artistas o con los gestores y se hace un intercambio que es bastante interesante, ¿no? También porque nuestra localidad uno, pues es de la localidad más grande en términos de fundaciones y empresas culturales de Bogotá. Eh, y dos, también tenemos un problema de pobreza oculta, ¿cierto? Bastante fuerte. Un problema con nuestros viejitos de la tercera edad también. Entonces, yo siento que sería fantástico, ¿no? Tener un espacio de encuentro para todos, también para los otros mismos espacios culturales que pudiéramos contar con este espacio para muchas cosas, pero siento que se debe hacer de una manera muy, como muy finita, porque si no, sí, puede terminar en un desorden. Entonces, es como el engranaje de todos los procesos creativos, el engranaje también, lo que tú decías que hablaron la semana pasada o hace unas semanas, de pronto, ¿para qué hacer otra casa cultural si hay tantos espacios culturales que necesitan tanto apoyo, ¿cierto? Entonces, yo siento que se podría, si todo de alguna forma se engrana, pues se podría crear un sistema interesante, pero siempre y cuando ese espacio cultural pues sea totalmente apoyado por la alcaldía local y por el distrito, en términos financieros, ¿no? Y monetarios. Porque autogestivo, siento que, o sea, en mi experiencia, y pues en la experiencia de muchos espacios culturales en Bogotá, no solo en Teusaquillo, sino también en otras localidades, que de hecho tenemos un gremio, eh, pues no es para nada fácil y es complejo. Entonces, no querríamos traer de pronto otro problema nuevo a la localidad. Yo siento que es posible, pero tendría que haber un engranaje muy interesante entre todos los agentes. Sí, Ángela. Sí, de acuerdo con, sí, lo que dicen, lo que han dicho ustedes anteriormente, pues como que me hace pensar muchas cosas. O sea, como casi que llegar a conclusiones a partir de lo que dicen es como, es bueno, claro, es bueno tener más espacios, así como es bueno apoyar a los espacios existentes, ¿sí? Y es bueno generar, no un punto, ¿no es cierto? No un espacio, sino, o sea, que organizar ese sistema, ¿sí? Alimentar un sistema. Y dentro de ese sistema hay que pensar en las particularidades, ¿no? No todas las actividades artísticas requieren el mismo tipo de espacio, ¿no? Si no es lo mismo un colectivo de teatro, bueno, el teatro que la pintura, que la escultura, bueno, entonces, sí es bueno que el distrito esté pensando en gestionar espacios y apoyar espacios y en ese sentido buscar esas edificaciones en desuso. Tal vez si pensaba yo ahorita como en la localidad, de pronto alguna estructura que esté siendo subutilizada, pero digamos, hay unas en otras localidades, por ejemplo en la zona industrial, ¿cierto? La antigua fábrica de Bavaria que queda ahí de las Américas hacia el sur y abajo de la 30, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es un espacio genial, no es de nuestra localidad, pero podría ser parte de una red distrital y así mismo se podría en Teusaquillo buscar ese tipo de espacios y que sí funcionen con figuras como datos, como lo que hablaba alguna de ustedes, no recuerdo quién hablaba creo que Juliana, de muchas instituciones o entidades que funcionan en edificios que son
¿sí? Que están subutilizados, y así, digamos, como que sucede en lo institucional. Entonces podría ser asimismo como hacer esas alianzas entre los grupos artísticos de la sociedad civil y la institución, ¿sí? La administración pública, ¿sí? Lo público y lo civil. Todo pues igual como con un fin de bienestar público en últimas, ¿no? Pero sí, como que una solución para todos no es la solución, como valga la redundancia, porque no todos encajamos en un mismo, sí, en un mismo molde. Y también los procesos, cada grupo tiene un proceso diferente. Entonces, por ejemplo, Casa Quilele ya tiene montados una serie de procesos y tiene un espacio y en ese sentido podría recibir un tipo de apoyo que no necesariamente ese es el espacio físico y cierta infraestructura, ¿sí? Mientras nosotros, por ejemplo, sí sería, para nosotras sería como colectiva de mujeres muralistas, sería bueno tener un espacio, ¿sí? Y para Tejimanchón también, ellas tienen un taller, yo lo conozco, pero siempre es pequeño cuando uno produce y entre más pasa el tiempo hay más producción, ¿cierto? Más necesidad de espacio y pues creo que para Tejimanchón también habría una necesidad de un taller más grande y, y en últimas, como sea, pues sí, pero si no una decisión como tan puntual y como en la casa, sino así el sistema, como sea el espacio, para muchas organizaciones es un recurso vital que nos ayuda a crecer. El tener un espacio nos ayuda a crecer mucho porque nos ayuda a organizarnos ahí, a decantar las ideas ahí, a tener los recursos que hemos conseguido organizados ahí. Por ejemplo, nosotras ya tenemos un material que ha quedado de la anterior, quedó de la anterior intervención y que podemos usar en nuevas intervenciones, pero no tenemos un espacio de bodega, entonces ese tipo de cosas son necesarias, por ejemplo, para nosotras en este momento, ¿sí? Un espacio para operar, para organizar, para organizarnos para crear y para guardar materiales, así. Entonces, ideal. Si por ahora lo que se logra es una casa, pues ojalá se vayan beneficiando algunas organizaciones y seguir en el proceso de reclamar espacios físicos a la administración. Sí, eso. Vale, muchas gracias. Sí, Les recuerdo que quisiera todos estos comentarios, observaciones que ustedes nos hacen, pues serán tenidos en cuenta en mi gestión como comisionado del sector cultura para, si a su bien tiene el Consejo de Planeación permitirme incorporar estos conceptos, pues los vincularé, por supuesto. Pero paralelamente el ejercicio de la ciudadanía activa va con consejos o sin consejos, porque como decía una compañera que estuvo la vez pasada, estamos tejiendo barrio y tejiendo sociedad entre vecinos, que es lo más fundamental. Eh, Otra compañera que muy probablemente nos va a acompañar en unas próximas sesiones decía que es importante dejar este testimonio, porque muchas personas van a poder escuchar efectivamente lo que pensamos y no van a creer que estábamos en silencio o en contemplación extática. Ya llegando en la recta final de la conversa, después de habernos tomado un tintico, yo les quiero preguntar ¿qué están haciendo ustedes en estos tiempos de pandemia como organización y qué piensan hacer cuando pase, que eso yo espero que va a ser en muy poco, pero ¿qué están haciendo desde sus organizaciones? ¿Están trabajando online? Ustedes que camellan con materia, con cosas físicas y con sociedad, pues ¿cómo lo han manejado y qué piensan que va a pasar o cómo van a manejar este trauma que tenemos?
Bueno, yo puedo empezar ahora. Nosotras estamos trabajando virtualmente, pues, con reuniones así como esta, armando proyectos y buscando fondos, sí, como organizaciones, becas, sitios con los cuales podemos pedir apoyo para la gestión de nuestras actividades, bueno, para la gestión de recursos y pues un poco hablando de este trauma, sí nos ha pegado duro porque al principio de la cuarentena nos frenó muchísimo. Mientras todas nos acomodábamos, algunas de nosotros tuvimos ciertos percances, ¿no? Con la cuarentena que algunas las cogió de sorpresa en otra ciudad y eso las pues hizo que un proceso inclusive en el que estábamos avanzando, pues que ellas no pudieran seguir por un tiempo porque la gestión de volver a la ciudad fue complicada. Eso emocionalmente también nos ha pegado duro en diferentes formas y emocionalmente y también como a nivel como mental, el hecho de organizar ahora el trabajo en casa, que tenemos algunas con las labores de domésticas que ahora pues como algunas, yo no, por ejemplo, yo no estaba casi siempre en casa, entonces ahora está el trabajo de la casa, porque hay que cocinar, lavar, no sé qué, y esto es una cuestión que ya todos hemos llegado a esa conclusión, que la cuarentena pues nos duplicó el trabajo de la casa, entonces es trabajo de oficina, por decirlo así, en casa, el trabajo de la casa, y tratar de buscar tiempo para estas gestiones. Entonces, ahorita en este momento estamos en que ya más o menos conocemos esta situación de crisis, como digamos que nuestra cotidianidad ya la ha asimilado mal o bien de alguna manera, pero ya sabemos como un poco de qué tiempo disponemos, sin decir que no nos agota, pero nos estamos encontrando en reuniones virtuales y tratando de reactivarnos y buscando conexiones a nivel institucional, eh, como tratando de no abandonar el territorio físico, entonces buscando enlaces en territorio desde lo virtual. Un poco estamos en eso y esperando el día en que podamos hacer otra vez un taller en un espacio juntas. Sí, eso. Bueno, pues no, pues a Casa Quilele también, la verdad le pegó muy duro, sobre todo porque el 2019 pues no fue un año bueno tampoco. Entonces, pues marzo y abril, con el inicio de la cuarentena, pues fue totalmente cerrada la casa. Nosotros pues también tenemos cuartos de hospedaje, alquiler de espacios para sostenernos y pues todo eso frenó. Entonces pues ha sido un golpe fuerte. Después, pues ya solucionamos con alquiler de espacios, alguito, y pues lo que he hecho realmente es enfocarme en mantener como la visibilidad en las redes, no dejar morir las redes eh, para que no nos olviden. Y, y bueno, hice un concurso de creaciones de cuarentena invitando a todas las personas a que nos enviaran sus obras, canciones o diferentes iniciativas que crearan en cuarentena y pues fue fantástico, llegaron como 150 aplicaciones. Eh, y bueno, con este concurso también logramos como un reconocimiento de IDARTES interesante, entonces por ese lado como que se arregló el tema un poquito.
Y ¿qué más? Estoy haciendo unas entrevistas a los artistas, jalándole al periodismo cultural ahora. Em, y pues el futuro, la verdad, no tengo una respuesta en este momento, porque, porque pues como todo está tan incierto, la verdad, justo hoy estaba pensando como, bueno, ¿será que en septiembre, cuando baje el pico, ya se empezará poco a poco a abrir las cosas? O será que ya me mentalizo para el siguiente año? Eh, sí, el futuro digamos que está incierto, pero yo siento que dentro de todo esto también vienen cosas buenas. Eh, para mí personalmente y pues como gestora y para Casa Quilele también fue un momento de respiro, un momento de creación de estrategia, un momento de replanteamientos, un momento de evaluación, eh, que a veces uno como en el boleo y en el día a día pues no tiene esos momentos para decir, bueno, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que nos estamos repitiendo? ¿Qué más podemos hacer? ¿No? ¿Cómo nos podemos involucrar mucho más dentro de la comunidad? Todo esto. Entonces yo siento que esta pausa activa bastante larga, nos ha hecho también reflexionar muchas cosas, entender nuestras organizaciones, nuestros proyectos, eh, entender de pronto lo que está bien y lo que hay que mejorar, crear nuevas estrategias, repensarnos. Sí, siento que todo esto también va a generar un renacimiento, ¿cierto? Ya Pues terminé. quería complementar primero un poquito también el punto anterior y ya continúo con este. Y es que también un problema de las casas de cultura que son manejadas por entes distritales o locales es que ofrecen el espacio e invitan a que se hagan actividades allí, pero no hay financiación para las actividades, no hay materiales para las actividades. Entonces es como que ofrecen el espacio, sacan otra vez indicadores, resultados, y los colectivos o los grupos que hacen su trabajo allí no pueden cobrar por sus actividades tampoco a la comunidad. O sea, ni rajan ni prestan el hacha, como dice el dicho, ¿sí? No hay la posibilidad de que financien esas actividades, pero tampoco permiten que se cobren esas actividades. Y pues ahorita con la pandemia, una de las cosas en la localidad es el crecimiento de la pobreza oculta. Lo decían en el encuentro de mujeres, que en Teusaquillo era del 14% y desde que empezó como el impacto de la pandemia se ha aumentado en un 40%. Entonces hay un crecimiento muy fuerte en la localidad. De todos modos, Teusaquillo es una de las localidades que está mejor económicamente. Si eso ha sido acá, ¿cómo ha sido en otras localidades? Eh, con relación, digamos, a lo de la pandemia y a los tiempos post pandemia, pues bueno, desde antes yo creo que la afectación viene desde antes, ¿sí? O sea, desde que empezó la crisis del capitalismo mundial, ¿sí? Que entró con la crisis europea, la crisis también en capitalismo en Estados Unidos, se vieron unas bajas de ingresos que recibían muchas ONGs acá, entre esas con las ONGs que trabajamos, y desde la entrada también de la administración anterior, pues se empezó un detrimento en esas inversiones y el nivel de trabajo se fue disminuyendo. ¿Sí? Entonces, mientras antes teníamos durante un año más o menos unas 6 o 7 propuestas de trabajo, a veces más, eh, los últimos 2 años de la administración anterior teníamos 2 o 3 propuestas y este año apenas de pronto nos va a salir una, o sea, nos han pedido cotizaciones, pero no ha salido, digamos, como tal, no se ha concretado nada. Eso también se ha utilizado la pandemia para ocultar ese problema de crisis capitalista, ¿sí?
o sea, de cierta manera que haya estallado así mundialmente y que lo hayan acogido todos los países, es una manera también de ocultar esa misma crisis, porque no se puede sostener un crecimiento ilimitado, ¿sí? Porque no tenemos un planeta ilimitado, ¿sí? Entonces, eso es también una de las problemáticas. Nosotras, ¿cómo lo vemos? Eh, pues que digamos, los planteamientos que tenemos que poner y ahí sí, la creatividad que tenemos que poner, ahorita no debemos pensar qué vamos a hacer después de la pandemia, sino que tenemos que pensar durante, porque desde el inicio nos han dicho vamos a estar 15 días, luego a los 15 días no, otros 15 días, y así ya nos llevan 5 meses, ¿sí? Y así nos van a llevar un año, y así nos van a llevar 3 años, y así nos van a, ¿sí? Porque las pandemias generalmente requieren unos tiempos de cuarentena entre 10 y 20 años, ¿sí? O sea, no debemos comernos el cuento de que después de esto van a cambiar las cosas, ¿sí? Tenemos que pensarlo ahora. Una de las cosas que nosotras, por ejemplo, estamos pensando, ahorita digamos que podamos soltar un poco el proceso también de apoyo al CPL y de encuentros ciudadanos y de los presupuestos al plan de desarrollo local, es empezar a articularnos con diferentes organizaciones para empezar a crear una moneda alternativa, ¿sí? O sea, no podemos esperar que vengan esos recursos, así lo estemos, digamos, tratando de pelear dentro de los espacios, pero no podemos esperar que eso vaya a suceder así. Es más probable que como ciudadanía, como organizaciones, como colectivos nos organicemos para poder hacer nuestros propios intercambios con una moneda alternativa o con un bono, algo que nos permita hacer un trueque de las diferentes cosas que hacemos y que nos permita salir de este hundimiento económico en el que estamos y que nos hemos afectado bastante, claro, desde el inicio de la pandemia por esas medidas económicas que tomaron, ¿sí? Porque a la final inactivar todo es porque no existe una real inversión en salud, ¿sí? A pesar de que se pagan altísimos recursos por parte de cada una de las personas ciudadanas afiliadas, se paga un alto recurso, pero no hay un servicio de salud que realmente pueda atender, ¿sí? ¿Cómo es posible que en una ciudad como Bogotá existan apenas 1.000 y pico de camas de UCI, ¿sí? Para 9 millones de personas? Es un porcentaje ridículo, ¿sí? Entonces, como no pueden abordarlo y como no quieren invertir recursos en eso, entonces nos ponen a nosotros a pagar la consecuencia económica de esa falta de inversión, ¿sí? Y eso viene en el cierre de muchos negocios, de muchas eh, casas culturales o centros culturales que se han venido cayendo aún más fuerte, ¿sí? Eso es como parte de las consecuencias, y yo creo que la apuesta ahorita es qué podemos hacer en pandemia, cómo nos vamos proyectando. Hay procesos que ya se han organizado en otros países, ¿sí? Por ejemplo, en Ecuador se están organizando bastante bien con eso de la moneda alternativa y han logrado empezar a sostener la economía. Ya de antemano en México lo han hecho durante años y pues han logrado comunidades salir, por ejemplo, de la deuda con la banca mexicana. Sí, o sea, es una forma de poder encontrar otras alternativas de manejo económico, que de hecho en el proceso de Ecuador no dicen economía, sino ecosimía, ¿sí? Como una cuestión también de transformar ese pensamiento. Es una cuestión de que nos podamos articular. Ellos ya están pensando cómo poderse articular con procesos a nivel latinoamericano, tanto en México como en Ecuador. Lo mismo en Argentina, ¿sí? Cómo nos organizamos de una manera en que nos podamos sostener, porque la cuestión aquí no es si el virus nos va a matar, sino que la explotación, ¿sí? Y estamos llevando este sistema de consumo así tan extremo y de explotación extrema, donde se quieren explotar los páramos, va a haber una crisis de agua tremenda, ¿sí? Nos está llevando a la extinción de la especie, ¿sí? Entonces, no es un problema de COVID, es un problema de que nosotros somos el virus, ¿sí? De que quienes nos gobiernan son un virus peor, ¿sí? Y que como especie tenemos que buscar también unas formas de solucionar ese tipo de cosas. Entonces, nosotras somos el área creativa, ¿sí? Desde esas capacidades que tenemos creativas,
¿Cómo lo podemos hacer? Me acuerdo que al inicio de la pandemia salió una convocatoria de Didartes que decía que se propusieran ideas para que desde las artes cómo se podía enfrentar la pandemia, y daban unos apoyos económicos de 1.000.000 de pesos para quienes propusieran esas ideas. Y nosotros veíamos eso y decían, es el colmo, o sea, quieren sacar súper barato, nos quieren sacar todas nuestras capacidades creativas para solucionar un problema mundial, ¿sí? Con unos apoyos mínimos, ¿sí? O sea que es 1.000.000 de pesos, un poquito más del salario mínimo, ¿sí? Entonces también dijimos, no nos vamos a presentar, y tomamos como decisiones de no participar en muchas convocatorias también por eso, ¿sí? Porque si nos damos soluciones, pues nos las damos para nosotros, para reactivarnos nosotros, para poder sostenernos nosotros, ¿sí? A la final nos cobran un montón de impuestos, pero no nos dejan participar en las decisiones. Esos presupuestos participativos y los presupuestos que maneja el distrito y que maneja la administración local son nuestro dinero, ¿sí? Eso lo pagamos todos nosotros, estamos pagando constantemente el 19% de lo que compramos mínimo, es parte de esos impuestos. Cada vez que hacemos un contrato, ¿sí? Nos hacen una retención en la fuente, dependiendo del tipo de servicio, entonces es de entre el 3 y el 13%, ¿sí? Entonces todo el tiempo estamos dando y manteniendo un Estado que no viene a plantear soluciones y que además ahora nos prohíbe solucionar nuestros problemas, ¿sí? ¿Cómo así que tiene que sacarse un permiso para trabajar? O sea, es un absurdo. O sea, estamos en una situación de crisis y además entonces nos toca empezar ahora a pedir permiso para trabajar, ¿sí? Pedir permiso para existir, lo que les pasa, por ejemplo, con la distribuidora Rojinegro. Ellos han preguntado muchas veces sobre ese permiso para poder funcionar, para tener el local abierto. Y entonces no les responden, no les dicen, no les informan dónde se puede sacar ese permiso, porque no están expidiendo permisos, ¿sí? Entonces deciden abrir, ¿sí? Pero abrir bajo el riesgo de que pueda llegar la policía a cerrarles el lugar, ¿sí? Entonces es como una cosa de que ni hacen ni dejan hacer otra vez. Es una cuestión donde en esta situación deberíamos sentarnos todos como ciudadanía, como personas, a plantear una solución para enfrentar toda esta situación, y no que no la determinen los gobernantes. O sea, ya nos dijeron cuáles son los riesgos, ¿sí? Cuáles son como unas medidas de protección, y hasta ahí debería llegar la intervención gubernamental. De ahí en adelante es nuestra decisión colectiva de cómo lo vamos a enfrentar, porque hay personas que están entre morirse de COVID o morirse de hambre, ¿sí? ¿Cuántas personas tuvieron que cerrar muchísimas de sus actividades? Por ejemplo, las personas vendedoras ambulantes, cómo se están viendo afectadas también. Y no son vendedoras ambulantes por gusto, sino por una falta de acceso laboral. Entonces, digamos que la invitación es que nos pensemos otras formas también. O sea, es un momento de crisis y las crisis dan esa oportunidad de pensarse cosas nuevas. No es hacer mejor lo que veníamos haciendo, sino empezar a hacer cosas distintas y empezar a hacer cosas también que impulsen esas mismas ideas de esas necesidades que tenemos, de que se pueda valorar nuestro trabajo, de que podamos intercambiar, de que podamos articularnos, por ejemplo, con el proceso de las pacas. Son otras formas del manejo de los residuos orgánicos, ¿sí? Son las nuevas iniciativas que se están explotando en distintos lados, en todas partes del globo, pues, y que es lo que está fundamentando de cierta manera lo que sería una nueva forma social, no esa nueva normalidad que nos están planteando, sino una forma realmente donde podamos convivir y armonizarnos con los otros seres vivos, que son miles de millones de especies, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para armonizarnos y poder convivir? Y eso tiene que ver con un cambio y una transformación también de la economía a la economía, ¿sí? Vale, muy bien, muchísimas gracias. Escuchándote me hizo acordar que contenía por acá una pancarta
de viejos tiempos guardada y la quiero compartir con ustedes. Sí. Un recuerdo de otras batallas. La verdad es que para mí siempre ha sido un placer y será un placer seguir compartiendo con ustedes, intercambiando opiniones, intercambiando saberes y experiencias vitales. Para el Observatorio Cultural de Teusaquillo, para Teusaquillo Proyecto Cultural y para Mauricio Chunza fue un placer haber contado con ustedes esta tarde en esta grata conversa. Sé que las personas que nos acompañaron y que nos van a ver posteriormente también van a disfrutar y van a enriquecer sus conocimientos. De seguro, segurísimo, más adelante nos vamos a volver a encontrar para seguir dándole palo al ejercicio de la participación, la democracia y la representatividad en Teusaquillo. Por último, y para cerrar, las invito a que nos despidan cada una de ustedes diciéndonos qué es lo que las hace felices en Teusaquillo. A mí fue un placer. Muchísimas gracias. Encantado de haberlas escuchado y haberlas visto. Gracias. Bueno, no, pues muchas gracias por la invitación, también conocerlas, ya las sigo en Instagram, a Tejimanchón, estamos ahí conectadísimas, y también pues cualquier iniciativa que quieran contar con Casa Quilele, estamos charlando con mucho gusto. ¿Y por qué amo Teusaquillo? Esa era la pregunta. No, pues me hace feliz la vida de barrio, ¿no? Me hace feliz conocer a todos, me hace feliz cómo nos cuidamos entre todos, me hace feliz la red de artistas que hay, de creadores, me hace feliz las iniciativas como las pacas digestivas, como el Circuito Armenia, como, bueno, un montón. eh, y bueno, siento que pertenezco a este barrio totalmente. Bueno, pues no nos habíamos presentado por nombre, Valeria. Yo soy Yulex y pues agradecemos mucho por este espacio. Es chévere poder hacer este tipo de espacios así también como alternativos, como ciudadanos, donde se pueda discutir y proponer también muchas cosas y como tener varias visiones sobre un problema, porque lo que nos falta es poder como mirar desde muchos puntos la situación. Es una cosa mucho más compleja y una cabeza o 10 cabezas no es suficiente, ¿sí? Entonces estos espacios son muy valiosos por eso, porque dan aportes también y que se sigan generando, eso es importantísimo. Pues lo que nos hace felices en Teusaquillo, así como en Bogotá y en Colombia, en Latinoamérica, es ver tantos procesos organizativos y no sé por lo feministas que somos, pero ver que hay muchas mujeres en esos procesos que son las que están llevando fuertemente esos procesos, que los están consolidando, que los sacan adelante por encima de cualquier situación, ¿sí? Como muchas mujeres con conciencia, también hombres que están en procesos de transformarse, de construir de forma horizontal con nosotras, sí que ayudan, digamos, se unen a esas luchas también en cuanto a abrir espacios donde podamos participar, de realmente generar como una inclusión. Entonces es chévere como ver ese despertar de conciencias y pues es muy bonito verlo tan cerca, ¿sí? Verlo aquí en el barrio, verlo en la OPZ, verlo aquí en la localidad y ver que son tantos procesos. Eso es, yo creo que lo que más nos pone felices. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues por conocer a los que no conocía tanto y a las que ya conocía, conocerlas más. De Teusaquillo me hace feliz lo que decía un poco Juliana, esa vida de barrio. Eh, a mí me gusta mucho que en Teusaquillo hay muchas callecitas, o sea, mucha vida local. Todavía uno puede caminar mucho sin encontrarse con
tráfico, independientemente de la pandemia, que hay menos tráfico, pero siempre ha habido como mucho barrio, mucha esa escala local de la tienda, de las casitas todavía, entonces uno camina por la calle como que se siente más seguro, como más comunicado con lo que hay adentro, ¿no? Y desde mi profesión, que es el urbanismo, el diseño urbano, pues siento que es una escala de ciudad muy humana, que hay una escala de ciudad muy humana, también porque hay muchos parques. Entonces, a nivel como de lo físico, de lo urbano, me gusta mucho Teusaquillo. Tiene como uno puede buscar muchos caminos para llegar a un mismo lugar y encuentra como parques, arquitectura, cada vez como que se encuentra algo nuevo. También que me voy a algo muy personal que me queda más cerca para ir a donde mi mamá en bicicleta. Entonces, ahorita y a donde las chicas de Jimanchón también. Me gusta también, pues es lo que decía Juliana, de esa vida, de esos movimientos artísticos y también Tejimancho como tanta actividad cultural. Y a propósito de las pacas digestoras, yo antes vivía en la Macarena y allá había ya como una dinámica muy consolidada de las pacas y las huertas, y como en el barrio Armenia. Y aquí yo estoy viviendo en Nicolás de Ferman y no existe, no hay una paca, o había una paca que la estaba llevando una fundación que se llama Intiguasi, pero tuvo que irse precisamente por la cuarentena, tuvo que, por la situación económica, dejar la casa. Y ya pues ellos hacían la paca dentro del jardín. Entonces, ahora llegar acá me ha hecho conectarme con personas de Pablo VI que están liderando este proceso allá y están como en una fase más inicial. Entonces, me gusta mucho que al no tener esa comodidad de lo que ya hicieron otros gestores, ¿sí? Que habían hecho en donde vivía, entonces tengo que moverme más y pues lo hace uno también, aprender más y también tener como más sentido de pertenencia y pues eso me parece chévere y que todo, también hay muchas cosas por hacerse, ¿no? Eso. Muchas Muy gracias. bien. En de las chicas, felicidades, feliz noche, que descansen y nos vemos en la conversa. Chao. Bueno, chao. Gracias. Chao, Gracias, Gracias. que estén muy bien. chao, buen Chao.